Podemos ir comentando que viene un interesante ciclo de conferencias, Camilo. Sí, la próxima semana iniciaremos como pues, la siguiente actividad del grupo independiente de aperturas en psicoanálisis. La segunda actividad que ya hemos desarrollado en los otros años, vamos a hacer nuestro cuarto ciclo de conferencias. En esta ocasión el tema va a ser comunidad y psicoanálisis. Son 5 conferencias acerca de este tema, visto desde diferentes aspectos y con la participación de personas muy importantes que han trabajado en este campo y que nosotros queremos estimular en este momento pues en nuestro medio y en todo Latinoamérica. Entonces, son 5 conferencias que espero podamos disfrutar, y pues yo creo que en el transcurso de esta semana les estaremos enviando ya la programación concreta para que se vayan programando. Por otro lado, el 28 de marzo, vamos a hacer un paréntesis con la presentación de un libro, de un libro que ya fue publicado en inglés y que ahora recién está sacando su edición en español. Es un libro que se llama Querido Candidato, que fue escrito por varios psicoanalistas muy reconocidos pues del mundo, y ahora sacan la versión en español, y queremos en aperturas en psicoanálisis hacer una presentación de este libro en español, y nos va a acompañar 2 de los autores de este libro, junto con algunos candidatos que están candidatos en formación a psicoanálisis también de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, pues los invitamos muy especialmente para que pues estén atentos a estas actividades, la conferencia y la presentación del libro, para que sigamos pues creciendo y entendiendo y trabajando pues alrededor de los temas psicoanalíticos y de los temas de actualidad. Esa es la invitación. Sí, el ciclo que planteas va a ser muy interesante. Lo que vi es que abre Abdeva y cierra Abdeva, ¿no? Esa es la idea, sí. El tema de psicoanálisis y educación y psicoanálisis, poniendo primero la comunidad que el psicoanálisis. Con el grupo de Abdeva que ha investigado tan seriamente, y bueno, tú también, Camilo, los 2 aquí en Colombia que hemos sido pioneros de ese campo. Entonces yo voy a tratar de moderar esa mesa, va a ser muy interesante. Y cierra nuestra expresidenta de la IPA también, ¿no? Virginia, sí. Virginia Ungar cierra con psicoanálisis de comunidad. Hay que decir que Virginia, cuando fue presidenta de IPA, del Internacional de Psicoanálisis, siempre se preocupó por ese tema enormemente, ¿no? Ella también es de Abdeva, por eso creo que la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires abre y cierra, ¿no? Va a ser muy interesante ese ciclo. Pues pienso que es una digamos, la operatividad comunal del psicoanálisis, que creo nos convoca enormemente, ¿no? Hay mucho que decir en ese tema, ¿no? A mí me hubiera gustado psicoanálisis y democracia también, o democracia y psicoanálisis también. No sé si de pronto en ese pequeño espacio que nos queda podemos trabajar ese tema. Psicoanálisis y la democracia como sistema político.
eso sería una discusión monumental, formidable, ¿no? Dos queridos y pesos pesados, colegas, también miembros fundadores de este movimiento independiente de apertura en psicoanálisis, nos van a acompañar para cerrar el ciclo de la cátedra sobre transferencia, que ha sido tan interesante y que se presta. Esperamos que haya discusión, ¿no? Yo por lo menos tengo muchas preguntas que quisiera hacerles a este par de connotados colegas. Pues tenemos a Alberto y a Ricardo, ¿no? El doctor Ricardo, pues fue presidente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis en varias oportunidades. Fue tesorero de FEPAL cuando yo fui presidente de la Federación Psicoanalítica América Latina, ¿no? Docente toda su vida, ¿no? Ante todo profesor distinguido de la Universidad del Rosario. Y como les dije, pues miembro fundador de este capítulo psicoanalítico, Apertura en Psicoanálisis, un grupo independiente que quiere abrirse a la comunidad psicológica, ¿no? Que estamos haciendo, convocando todo lo que podemos en términos de aperturas, ¿no? Y Alberto Ferguson, otro querido colega y de tantos años juntos, ¿no? Nos formamos juntos, ¿no? Claro, yo soy más viejito. Alberto es también médico, psiquiatra, psicoanalista, profesor titular del Rosario, Universidad del Rosario, y fundador y director muchos años de una cosa muy importante que fue Fungrata, una entidad que trabaja con habitantes de la calle, con enfermedad mental, amén de que fue gestor del proceso de paz, acompañando al cura de Rú, y también fundador de este grupo independiente de apertura de psicoanálisis. Entonces los dejo en manos de este dúo, de este dueto, dueto de antaño. ¿Quién arranca, Ricardo? Bueno, el tema que nos ocupa hoy, pues se llama desarrollo de la transferencia. Y básicamente, pues, el diseño de las conferencias lo hacemos en el grupo de aperturas, pero como es aperturas, pues también se deja como libertad para que en este caso de este ciclo, pues cada grupo lo exponga como a bien tenga, ¿no? Con Alberto acordamos entonces que yo voy a hacer una primera introducción y él después nos va a traer como las cosas que él suele presentar, algo que seguramente los va a sorprender muchísimo, ¿no? Yo no sé bien de qué se trata, pero sí sé que los va a sorprender. Yo me voy a limitar básicamente, porque cuando el tema es desarrollos de la transferencia, pues uno puede tomar muchos rumbos. Yo pensando un poco en el tipo de público que nos acompaña cada martes, que es relativamente diverso porque hay gente que tiene ya bastante experiencia psicoanalítica, que llevan años trabajando en psicoanálisis, hay psicoanalistas ya formados, hay gente realmente grande en el psicoanálisis, está el doctor Serapio, que ha sido nuestro amigo y fue presidente FEPAL también, pero también hay personas que por interés personal o de otra índole nos acompañan. Entonces lo que yo quiero hacer es básicamente rastrear ese concepto de la transferencia y poderles plantear a ustedes de la manera más sencilla, primero, cómo llega Freud a descubrirlo y las distintas etapas por las que tuvo que pasar para llegar a plantearlo. Tal vez la vida no le alcanzó para ampliar ese planteamiento final. Y después les mostraré
algunas de las visiones que siguieron ya desarrolladas por los post-freudianos, para finalmente terminar en algo que también tuvimos ya alguna conferencia, que es el psicoanálisis intersubjetivo, ¿no? Que plantea concepciones distintas de la transferencia, ¿no? Entonces, tal y como ha sucedido con muchos de los descubrimientos de la humanidad, el de la transferencia y sus desarrollos iniciales pueden atribuirse a la coincidencia de dos factores esenciales. En una proporción mínima, quizá como diría Freud, al azar, y en otro mucho mayor, o en otra proporción mucho mayor, a la capacidad de observación y descripción asociada siempre al ingenio y a la inteligencia del observador. Nada distinto ocurrió con el inconsciente y una de sus múltiples expresiones típicas, la transferencia. Este último concepto sigue siendo una parte esencial del modelo psicoanalítico y es parte integral del psicoanálisis hoy día. Pero también se puede afirmar que la limitada y contradictoria comprensión del fenómeno y de todas sus causas ha radicado en motivos históricos, psicológicos e inherentes al objeto de estudio en sí mismo, ¿no? Para empezar, quería mencionarles que en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud acepta que ha tenido que abandonar la hipnosis como metodología de trabajo para descubrir la sugestión en la forma de transferencia. En este trabajo, él admite que el psicoanálisis funciona a través de la sugestión, al igual que otros métodos terapéuticos, pero que su diferencia está en que el psicoanálisis analiza constantemente la transferencia y procura resolverla, lo que implica que los efectos de la sugestión se deshacen. En los inicios, al comenzar a observar el fenómeno, Freud se vio obligado a recurrir incluso a estos términos como la sugestión, y así lo encuentro en los trabajos de Freud. La primera paciente, como muchos saben acá, en quien él sospechó la existencia del novedoso y hasta entonces extraño fenómeno, fue en Anna O, que fue derivada indirectamente por Breuer, su colega y amigo, ante la aparición de un supuesto, entre comillas, enamoramiento que surgió entre ella y Breuer. Y pues surgió un gran conflicto porque la esposa de Breuer se enteró, bueno, eso hay toda una historia alrededor de eso. Y parece ser que Breuer también se asustó con todo ese enamoramiento de ella. Entonces, simplemente parece que Breuer salió corriendo con la señora. Y comentó el caso con Freud, y Freud nunca analizó a Anna O directamente. Entonces, aquí empieza un poco la historia ya del mismo Freud tratando de entender el fenómeno que había ocurrido entre Anna O y Breuer. Él usó por primera vez el término en estudios sobre la histeria en 1895, pero la asumió en esa época como una resistencia común y corriente más. La consideró como un obstáculo para la relación de confianza necesaria para llevar a cabo el tratamiento. Era un obstáculo más que había que ayudar al paciente a superar, encontrando las motivaciones del mismo que eran obviamente inconscientes. Pero el descubrimiento de la transferencia de una manera mucho más clara ocurre definitivamente con el caso de Dora, cuyo nombre real era Frauida Bauer. Al iniciar su tratamiento, Freud estaba convencido que le sería útil para confirmar sus puntos de vista acerca de los orígenes sexuales de los síntomas histéricos y el papel de los sueños representando estos síntomas. Pero tuvo una gran frustración y fue que la paciente duró en análisis con él solo 11 semanas, o sea, menos de 3 meses, y ella abandonó el tratamiento. Esto le permitió a él plantearse la hipótesis de la aparición de una resistencia conectada con el proceso de la transferencia, decía Freud, que en un principio pasó inadvertida por él. Y gracias a este descubrimiento pudo plantear que la transferencia, al parecer, el mayor obstáculo para la configuración de este análisis, podría haberse convertido en su mejor aliado si él la hubiese detectado a tiempo y explicado a la paciente. Pero aquí no terminaron las reflexiones de este caso para Freud, más de 20 años después.
Él modificaría su visión de la transferencia del caso cuando se percató que la interrupción del análisis de Dora no había involucrado simplemente la transferencia paterna, sino también la materna, por la persistencia de una conexión homosexual muy poderosa y profunda con la madre. En 1900, cuando Dora abandonó el tratamiento, Freud había escrito a su amigo Fliess. La percepción de Freud era que, con este caso, acerca de la importancia de las zonas erógenas, él había concluido que la erotización de la cavidad oral con relación a la tos nerviosa de la paciente y la importancia de la bisexualidad en los conflictos de Dora frente a su atracción hacia los hombres coexistía con sus sentimientos hacia otras mujeres. Freud no dudó en reconocer también su responsabilidad en este fracaso terapéutico, y él decía que no había reconocido a tiempo esta transferencia y por tanto no había sido capaz de interpretarla en el momento oportuno. A este fenómeno achacó Freud el fracaso de este tratamiento, si se puede llamar así. A partir de este momento, la transferencia fue un fenómeno reconocido por Freud, quien la describió entonces como un drama en el curso de un psicoanálisis actuado con respecto a una persona significativa del pasado de un paciente, que tiende a proyectarse en el presente y en la persona del analista. Todo esto haría pensar que Freud solo entendió más tarde que el género real del analista puede representar en la transferencia un hombre o una mujer, y esto depende de la situación transferencial en un momento dado del análisis. Esta particularidad de la relación transferencia contra transferencia es especialmente difícil de comprender cuando se está iniciando la práctica del psicoanálisis. Protegiendo la identidad de la paciente, Freud en 1905, o sea, 5 años después, ya se atreve a plantearlo en las siguientes palabras textuales. Dice Freud: las transferencias son nuevas ediciones de los impulsos y fantasías despertadas y hechas conscientes durante el progreso de un análisis, pero tienen su peculiaridad única de reemplazar a alguna persona del pasado por la persona del medio. Es decir, se reviven toda una serie de experiencias psicológicas, no como pertenecientes al pasado, sino reeditadas en la persona del médico en el momento actual. No hay forma de evitarlas, decía Freud, y deben ser detectadas por el psicoanalista prácticamente sin ayuda de nadie. Después de eso, pues ya él se ocupó en varios casos del fenómeno de la transferencia. Entonces traigo varios ejemplos. En 1909, en El hombre de las ratas, Freud da otro ejemplo claro de una transferencia con él, cuando el hombre de las ratas, en un momento del análisis, inconscientemente lo llama capitán a Freud, para referirse a uno de los traumas de este personaje, que en sus fantasías tenía la sensación de que cuando había estado en el ejército, a él introducían estos animales por el recto, un capitán precisamente. En el año 12, en Dinámica de la Transferencia, por primera vez Freud se dedica exclusivamente a este tema y toma prestado de Jung el término de imago para describir las figuras internas del pasado del paciente desplazadas a la persona del analista. Toma además en cuenta el rol de los afectos transferenciales de amor y odio que había señalado Ferenczi en 1909, cuando éste observó que los pacientes trataban de forzar al médico a adoptar el rol de las figuras parentales, amadas y temidas al mismo tiempo. Aquí Freud empieza a señalar la importancia de distinguir las cualidades afectivas inherentes a la transferencia, tanto la positiva afectuosa como la negativa hostil. Agrega que las tendencias amorosas ligadas a la transferencia positiva tienen una base principalmente erótica consciente, ya que las primeras relaciones objetales establecidas por el niño siempre involucran objetos sexuales. La transferencia involucra siempre entonces aspectos positivos y negativos, adoptando el término de Bleuler de ambivalencia, la cual, de resultar excesiva, puede impedir el avance y los resultados del tratamiento psicoanalítico. En el 14 habla Freud de transferencia en recuerdo, repetición y elaboración.
y hace énfasis en el carácter repetitivo de la transferencia, puntualizando que mientras mayor sea la resistencia del paciente para recordar, mayor será su tendencia a repetir en la transferencia la situación problemática en acciones. El paciente entonces puede resultar siendo crítico y desafiante con la autoridad en la transferencia, en lugar de recordar que fue así originalmente con sus padres. En este mismo trabajo, Freud profundiza, recalcando que la transferencia con el analista puede diferir de las transferencias de la vida diaria y expresarse como una enfermedad artificial, y ya Freud se atreve aquí a denominarla neurosis de transferencia. Entonces, como les decía, como una enfermedad artificial producida dentro y a causa de la situación analítica, la cual brindará las condiciones para que el trabajo analítico cure las mencionadas fantasías transferenciales. En el 15 escribe observaciones sobre el amor de transferencia y Freud sugiere las opciones para solucionar la situación de repetición de una paciente que se enamora de su analista sin necesidad de terminar la relación terapéutica. Freud insiste que al no ser un amor real, sino una repetición de situaciones pasadas infantiles, se constituye en una defensa contra la transferencia terapéutica, por lo cual el analista debe ser consciente de su contratransferencia y mantenerse en una posición de reserva y de abstinencia. En el 20, más allá del principio del placer, Freud introduce los conceptos de pulsión de vida y de muerte, con lo cual diferencia a los pacientes que logran establecer una neurosis de transferencia basada en la primera y los que solo logran las neurosis narcisísticas, que estarían basados en la pulsión de muerte y que serían inaccesibles al análisis, o sea, los pacientes psicóticos. No podemos desconocer que si la transferencia hubiese sido bien entendida desde hace muchos años, también hubiera podido ser planteada de una manera más clara y simple a lo largo de la historia. Puede ser que otro autor, Otto Fenichel, nos ayude un poco en este sentido, al plantear que la situación analítica induce el desarrollo de derivados de lo reprimido, al tiempo que opera una resistencia contra ellos. Dice Fenichel, el paciente malinterpreta el presente en términos de su pasado. De todas maneras, el énfasis puesto en los mecanismos como explicación del fenómeno transferencial y su funcionamiento, utilizado para explicar su naturaleza y su ocurrencia, han dificultado aún más una comprensión más sencilla. En cuanto a la contratransferencia, Freud poco se refirió a ella como tal. En el año 1910, la terapia psicoanalítica la menciona como un resultado de la influencia del paciente en los sentimientos inconscientes del analista. Este último, como única opción, debería reconocerla, es decir, la observaba él y la consideraba como un obstáculo que el analista debía poder superar o evitar a través del autoanálisis o de retomar su análisis personal. Así pues, el desarrollo de la contratransferencia como un instrumento adicional y muy útil para el tratamiento analítico quedó entonces reservado para los psicoanalistas postfreudianos. Les traigo ahora entonces un pequeño resumen de algunos de los autores que ya empezaron a trabajar con la contratransferencia, ya no como una resistencia, sino como un elemento útil y necesario para el trabajo psicoanalítico. Los pioneros de la visión de la contratransferencia como un instrumento fundamental para la comprensión de la comunicación analista-paciente en los años 50 fueron dos personajes, una inglesa, Paula Hyman, y curiosa y coincidencialmente un argentino en la Argentina, Heinrich Racker, también en los años 50. Fueron los primeros en plantear la contratransferencia como un instrumento muy valioso que provee claves de cómo el paciente está experimentando la situación analítica. Ambos se habían basado en conceptos de Melanie Klein acerca del concepto polémico todavía hoy día de la identificación proyectiva que planteó Klein en 1946. Paula Hyman en el año 50, en un trabajo que se llama Sobre contratransferencia, empieza a enfatizar la importancia de la respuesta emocional del analista al paciente, señalando la gran posibilidad de servir en la exploración del inconsciente del paciente. Ella diferenció también el uso de la contratransferencia en el escenario analítico y las reacciones inconscientes del analista asociadas a su neurosis personal.
Racker, al mismo tiempo, sostuvo que los sentimientos contratransferenciales del analista podían servir de valiosas claves para saber cómo experimentaba el paciente la situación analítica. Así es como describió dos de los conceptos quizá más conocidos de Racker, la contratransferencia concordante, como base de la empatía en la cual el analista se identifica conscientemente con ciertos aspectos de la personalidad del paciente. Y la otra, la contratransferencia complementaria, en la cual el analista proyecta inconscientemente sus propios objetos internos en el paciente, estableciendo una transferencia del analista dirigida hacia el paciente. De ahí, pues, salto varios años, finales de los 50, una contribución importante de otro psicoanalista inglés súper reconocido, Wilfred Bion, quien plantea que la contratransferencia normal basada en la distinción que él mismo hizo entre la normal y la patológica, explica el concepto del analista continente, cuya característica esencial es que sea capaz de tolerar y transformar la ansiedad del paciente. Desde ahí para adelante es bastante aceptable, digamos, y creo que así ha sido. La transferencia y la contratransferencia han sido vistas como una dupla inseparable permanente. No se puede hablar de la una sin tener en cuenta la otra. Es lo que Betty Joseph en el año 85 llamó una situación total. Y para darle campo ya pues a Alberto, que seguramente pues nos va a enriquecer muchísimo, pues traigo un resumencito de lo último es hace 15 años, en lo cual se ha venido trabajando mucho más, que es algo que en psicoanálisis se llama el modelo intersubjetivo. Este modelo discute alrededor de términos como las configuraciones vinculares, el vínculo y el psicoanálisis relacional. Más allá de los términos, lo que está en juego es cómo pensamos la relación de nuestros pacientes en un contexto intersubjetivo y la manera en que trasladamos nuestra concepción a la clínica. En la concepción de la intersubjetividad, negar su importancia equivale a caer en el mito de la mente aislada. Entonces, los que siguen esta corriente intersubjetiva plantean que el psiquismo constituye una moneda de dos caras, lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo, en la que nada puede entenderse si no se consideran ambas. Lo intrasubjetivo es esa faceta de lo psíquico, esa cara de la moneda que se rige prevalentemente por determinaciones interiores al sujeto, de modo tal que el otro y el mundo externo son reducidos a la condición de objetos internos y desconocidos en su alteridad y autonomía. Las descripciones teóricas de Freud de la transferencia, como un cliché infantil que desconoce la realidad del otro y de lo exterior, se refieren a su faceta intrasubjetiva solamente. Lo intersubjetivo, dicen ellos, en cambio, es esa otra faceta de un funcionamiento psíquico en que éste es modificado por la influencia del otro desde el nacimiento, u otros también actuales, por el exterior y más aún, esa faceta del psiquismo en la cual para entender lo que sucede se debe pensar al sujeto como formando una unidad de funcionamiento con el otro, como una diada inseparable. Por ejemplo, los modos específicos en que la transferencia se despliega en el paciente están sobredeterminados por la conducta del analista y no son exclusivamente la expresión de una tendencia a la repetición interior del psiquismo del paciente. Esto obviamente pues va también en contravía a mi modo de ver del famoso modelo clásico del analista espejo, ¿no? Quien solo debía reflejar lo que el paciente proyectaba en él y devolverle algo elaborado sobre lo que el paciente proyectaba en él. Lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo entonces constituyen dos facetas del psiquismo sin fronteras nítidas entre ellas. Cada una reporta una parcialidad, permitiendo así un mejor entendimiento de algunos funcionamientos y un mejor abordaje clínico. El reconocimiento de la importancia de lo intersubjetivo tiene consecuencias en la clínica y lleva tanto a la utilización de dispositivos vinculares cuando estos son necesarios,
como a una clínica diferente en el dispositivo freudiano clásico. En este resumen, pues nos damos cuenta que es un concepto que todavía no está acabado de definir y por eso tal vez el grupo quiso traerlo de nuevo en toda esta serie de conferencias. Para terminar mi parte, lo único que yo quisiera agregar es como la visión que yo tengo hoy del trabajo que hacemos, ¿no? Yo creo que el planteamiento primero es que es un trabajo en equipo y que el objetivo inicial es intentar construir un equipo con el paciente, un equipo de trabajo en el cual los roles obviamente son distintos, pero debe insistirse mucho en que es un equipo el que trabaja, no es ya el analista silencioso, abstinente, totalmente neutral, sino que ese equipo tiene un objetivo común, que es poder pensar juntos acerca de lo que le ocurre en al paciente y lo que le ocurre con uno también durante las sesiones. Y pues recordé 3 frases que pues siempre las he tenido muy presentes, ¿no? Se las escuché a algunos profesores hace muchos años. Y hay una que es de Freud. Freud, pues no es original de él, pero es como yo la entiendo. Dice la primera que la transferencia a veces puede ser la resistencia, pero otras veces también puede ser lo resistido. Otra es que no todo es transferencia, pero en todo. Y finalmente, las transferencias masivas ocurren cuando nos sentimos inundados por un paciente. Yo lo he visto sobre todo en pacientes psicóticos, de lo cual de pronto pues Alberto nos puede dar algunos ejemplos. En trastornos de personalidad y en perversiones, cuando uno como analista puede verse inundado por esa transferencia del paciente. Y si está uno inundado, pues es mucho más fácil que se bloquee la capacidad de comprensión y por lo tanto facilite actuaciones del analista que no logran ser pensadas. Muchas gracias a todos por la atención y pues dejamos con Alberto para entrar después en el conversatorio. Ok, Ricardo, muchas gracias. Entonces le damos la palabra al doctor Ferguson. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Guillermo. Voy a ser muy breve. Nos interesa muchísimo pasar pronto a la discusión y al análisis, la conversación con todo el grupo que está hoy. Ricardo nos hizo un paseo muy concienzudo. Luego eso me va a permitir, es una presentación muy seria, muy completa. Me va a permitir a mí hacer algo más de digresión, dado que los conceptos básicos ya los planteó él. En esta ocasión, dado que es breve lo que pienso decir, voy a hacer algo que no suelo hacer. Decidí escribir brevemente lo que les voy a decir. Y les cuento la historia. Yo alcancé a pensar, a raíz de este tema que surgió tan importante, escribir lo que sería la carta imaginaria número 6. Yo le he escrito unas cartas imaginarias a Freud a lo largo de mi carrera, y que están publicadas en la revista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Están ahí en otras partes también. Finalmente cambié de opinión, pero lo estaba de formato, ¿no? Sin embargo, como ya estaba escrito, por eso lo traigo, lo articulé nuevamente para que quedara un contenido escrito. Hay personas que se preocupan cuando yo cuento esto de que le he escrito cartas imaginarias a Freud, se preocupan por mi salud mental, digamos, de alguna manera, si estaré yo bien escribiéndole esas cartas. Yo siempre les suelo contestar que mientras yo no les cuente que Freud me contestó, no habría por qué preocuparse por mi salud mental. Entonces les paso como a leerles estas pequeñas notas que me evocaron. Como les dije, yo me disgregué en el sentido de enfatizar hoy en día qué es lo que yo pienso alrededor de este concepto de transferencia, y entonces escribí lo siguiente que se los voy a leer. Hace cerca de 2 años, un grupo de psicoanalistas colombianos, miembros de la IPA, creamos un movimiento que denominamos Aperturas en Psicoanálisis. De hecho, no somos los primeros en crear un movimiento con ese término. Acostumbrados como estamos a imaginar una historia a partir de una simple palabra o un lapsus o un sueño,
No debo dar más explicaciones al público que hoy nos acompaña. A buen entendedor, pocas palabras, dice el refrán. Tal como imaginan por el nombre, nos sentíamos un poco encerrados, amarrados, dentro de una institucionalidad que en medio de la inevitable dialéctica entre la creatividad y la normatividad, en ocasiones termina arrinconando la creatividad, la libertad y en ocasiones la democracia. Intentamos entonces recuperar dichos valores, llevando la normatividad al mínimo posible. Pretendemos también recuperar el múltiple interés del psicoanálisis, bellamente descrito en el trabajo de Freud que lleva ese nombre. Nos hemos reconectado desde una perspectiva psicoanalítica y más allá del diván, sin abandonarlo, con la educación, la sociología, la política, el arte, y comenzamos a sentir nuevamente en estas reuniones esa dinámica maravillosa, esa atmósfera del psicoanálisis vienés, el cual floreció en Europa Central hasta que la ideología fascista, esa sí llena de normatividad, por decirlo lo menos, intentó aplastarlo, junto con múltiples desarrollos de la cultura que crecieron en aquella época. Sé que me explico mejor si les comparto uno de los muy sencillos principios orientadores del movimiento de aperturas, cuál es el de atreverse a pensar que uno puede estar equivocado y el otro puede estar en lo cierto. Así de sencillo. No conozco mejor antídoto contra la violencia, el dogmatismo, las dictaduras políticas, filosóficas, religiosas o científicas que aquella frase sencilla. Lo he observado en escenarios tan distintos como en mi reciente paso por la Comisión de la Verdad en Colombia y en la observación cuidadosa de lo que ha sido el movimiento psicoanalítico desde sus orígenes. En términos generales, no es fácil liquidar al otro en un sentido real o simbólico si la convicción de que uno está en lo cierto y el otro equivocado, trátese de un adversario armado o la teoría o de una teoría o de una simple opinión de un colega. La conciencia permanente de lo mucho que se ignora y no tanto de lo poco que se sabe y se entiende es un gran complemento de lo anterior. El espíritu de este movimiento de aperturas lleva, entre otras cosas, a que aquella magnífica expresión del no sé retorne a los círculos psicoanalíticos. Se había vuelto poco frecuente. La razón específica, sin embargo, que nos convoca hoy tiene que ver con una iniciativa de mis compañeros de aperturas en el sentido de darle una nueva mirada, preguntarnos cómo vemos hoy el concepto de la transferencia. Si bien Freud pensaba que la represión era la piedra angular de la teoría psicoanalítica, la historia ha demostrado que la transferencia podría considerarse la piedra angular de la práctica y del proceso psicoanalítico. Pensar en lo anterior me ha llevado inclusive a preguntarme acerca de las particularidades de lo que podríamos denominar el psicoanálisis latinoamericano. Si resulta cierto, como lo reiteraremos más adelante, que la transferencia en últimas es una vicisitud de la relación, habría que preguntarse, en efecto, si existe una forma latinoamericana de relacionarse y con ello al menos un matiz especial de la transferencia latinoamericana, sin negar la universalidad del concepto de inconsciente. Pero este no es el tema de hoy. Es el momento de reconocer que estas reflexiones solo buscan compartir lo que hoy en día entiendo por transferencia y lo que efectivamente hago en mi cotidianidad como psicoanalista con ella. En ningún caso pretendo decir que así debe entenderse estos conceptos y que las cosas deben hacerse como las estoy haciendo. Para comenzar, lo que hago actualmente no es lo que he hecho a lo largo de mi vida como psicoanalista. Eso me lleva a identificar en mi devenir psicoanalítico dos etapas que en el tiempo se ven bien diferenciadas. Para describirlas se requiere algún contexto. En términos generales, podríamos decir que para Freud el inconsciente y la transferencia fueron hallazgos. Se topó con ellos en su práctica y solo fue poco a poco que el hallazgo se le convirtió en un supuesto. Fue en un segundo momento, cuando quizás comenzó a suponer que podría haber transferencia inconsciente en las personas que le confiaban su mundo interior. Nosotros, o al menos en mi caso, comencé un poco al contrario. Conocí el supuesto
que ello me llevó de entrada, aún en la práctica, a suponer antes de la observación la existencia del inconsciente y de la transferencia. Aquella es la que denomino mi primera etapa, una etapa, por así decirlo, centrada en la creencia, porque ahora reconozco que lo era, de que el inconsciente y la transferencia estaban ahí siempre y que mi objetivo central era ponerle en evidencia con cualquiera de las variantes técnicas que para ello se fueron desarrollando. Ello ocurría, como ustedes ven, no pude, al hablar de transferencia, no hablar al tiempo de inconsciente, tuve que hacerlo. Ello ocurría tanto con aquellas personas por definición mucho más sanas mentalmente que yo, las cuales veía y veo en mi consulta privada, como con los habitantes de calle diagnosticados con esquizofrenia con quienes trabajé muchos años y además en las múltiples actividades psicoanalíticas más allá del diván. Observo ahora con claridad que nunca estuve realmente cómodo con dicho supuesto en cuanto supuesto. Me fui cansando poco a poco de suponer lo inconsciente, de suponer la transferencia, de ir a lo profundo y al sentido. Me declaré un poco en rebelión contra el suponer y poco a poco me fui aferrando a lo que efectivamente tenía enfrente a mí, a lo que escuchaba, a lo que observaba. Me abrí inclusive, por así decirlo, a pensar que lo inconsciente psíquico podría no existir realmente, a que la llamada transferencia no era más que una entelequia. Escuché con respeto a los críticos más radicales del psicoanálisis y les di una sincera oportunidad en mi quehacer diario y en mi proceso teórico. Me descubrí a mí mismo diciéndole a colegas, candidatos y estudiantes que como actitud habría que estar abiertos a pensar que podría un día llegar un ser humano sin nada inconsciente, que no hiciera transferencia y al cual no le cupiera de ninguna manera una descripción compatible con el concepto de represión. Recordaba, eso sí, con mucho respeto, aquella frase de Freud en su artículo del 15 acerca del inconsciente, en la que mostraba que el concepto de inconsciente le surgió al observar la insuficiencia del consciente para explicar el consciente. Allí estaba la clave, pensé. Eso aliviaba mi incomodidad. Me parecía más liviano el planteamiento y así empecé a darme la oportunidad en lo posible de no suponer los conceptos psicoanalíticos básicos, sino que debía redescubrirlos si es que ello ocurre en cada momento de la situación analítica. Entré así en lo que denomino la segunda etapa de mi evolución personal. Fui entendiendo que al menos para mí el psicoanálisis no era la psicología del inconsciente, sino que por el contrario se me volvió poco a poco la máxima expresión de la psicología del consciente, de una muy rigurosa psicología de observación del consciente en el otro, en mí y en la relación. Observaba que si dicho estudio se hace correctamente, podría llevar en ocasiones a que se evidenciara y se requiriera el concepto de inconsciente, e igual proceso podría seguir con la idea de la transferencia y otros fenómenos. Sentí un gran alivio y me liberé de una frase que yo mismo había construido, la cual me atormentaba. Si todo es inconsciente y todo es transferencia, por lógica elemental, eso equivale a decir que nada es inconsciente y nada es transferencia. De hecho, este fue el tema central de la última carta imaginaria, la quinta, que le escribí a Freud, la cual fue publicada en el boletín anual del British Psychoanalytic Society del 2013. Fue así como ingresé de lleno a lo que hoy estoy denominando mi segunda fase. El psicoanálisis como la disciplina que por excelencia estudia el consciente psíquico, hasta tal punto que hay momentos en los que requiere conceptos como el inconsciente y la transferencia. Me parecía que esto era mucho más que un juego de palabras, pero era consciente de que podría entenderse así. Decidí entonces someter lo anterior a la prueba de oro y comenzar a compartir lo anterior con mis colegas. Su siempre amable respuesta podría dividirla en dos grupos. Un grupo de colegas me decía que claro que es así y que sin decirlo expresamente me insinuaban que estaba, como decimos en Colombia, descubriendo el agua tibia. Respetuosamente me insinuaban que lo que me pasó en la primera fase es que había entendido mal y que ahora sí estoy entendiendo bien y que por fin podría seguir adelante con estos conceptos. ¿Por qué presento entonces estas ideas hoy si ellas son obvias para algunos?
Lo hago entre otras razones porque otro grupo de colegas a quienes le presenté la reflexión me decían que estas ideas les eran útiles y clarificadores y los sacaban de incomodidades similares a las mías, las que he descrito en lo que he denominado mi primera fase. Que todo tendría más sentido, que era difícil identificar, por ejemplo, algo más centrado en el consciente que la llamada regla fundamental y su contraparte, la atención flotante. Dígame todo lo que está en su mente consciente, obviamente lo que aparezca en pantalla, como me dice una persona en el diván. No le pedimos que busque lo profundo y mucho menos lo inconsciente. Quizás ello solamente ocurrió en esa interesante etapa en la que Freud les ponía la mano enfrente a sus pacientes y los invitaba en la frente a sus pacientes y lo invitaba a recordar. De alguna manera, el salto a la regla implicó lo contrario. Nada de esfuerzos. En la misma línea pensé que era una gran oportunidad traer esta reflexión a una reunión de aperturas, donde la gran variedad de los asistentes pueda darme más luces al respecto. En eso también consiste el movimiento de aperturas, en compartir lo que efectivamente hacemos y lo que efectivamente pensamos. Regresando al tema de la transferencia, es inevitable que venga a la mente la palabra relación. Observémosla en el contexto de las consideraciones que hemos venido haciendo. Establecemos una relación en su sentido más cotidiano, más consciente, más actual y presente. Como decía, a diferencia de lo que hacía en mi primera fase, intento no suponer ni buscar lo inconsciente y mucho menos la transferencia. Intento explicar lo actual con lo actual y lo consciente con lo inconsciente. Si en ese proceso me topo con algo que merezca el nombre de transferencia en el camino o se me impone el concepto de lo inconsciente y redescubro su necesidad y su justificación, como explicaba Freud en el 15, entonces bienvenidas. Soy también plenamente consciente de que lo que estoy haciendo, y quizás por eso pido ayuda en la reunión de hoy, suene y quizás lo sea, prehistórico y casi jurásico, pero se trata de compartir la realidad de lo que hacemos y pensamos. A ese paso, usted va a terminar hipnotizando a sus pacientes, me decía con humor un colega. No lo descarto, le dije. Si me ocurre, le contaré. Es evidente que las evidencias directas e indirectas que hoy tenemos, en algunos momentos Freud sintió algo parecido a preguntarse ¿qué hago con esta relación mientras avanza la cura? Como se le decía antiguamente al proceso. El hecho de que todos conozcamos la genial salida a esa disyuntiva y a ese dilema, en el sentido de que es precisamente en esa relación donde puede ocurrir la llamada cura, no indica que la pregunta inicial no siga teniendo algún valor. Se comienza en efecto a desarrollar una relación básicamente igual a las demás relaciones que hacemos. En principio, sentimos el mismo tipo de cosas que están presentes en cualquier relación. Amor, odio, atracción, rechazo, curiosidad, miedo, agresión, ternura, agrado, fastidio, expectativas de todo tipo. En nosotros y en la otra persona también existen el mismo torbellino de emociones. Una relación que ocurre varias veces por semana, en aislamiento bastante estricto, sin interrupciones, en un sitio, en unas condiciones cómodas, donde todos los impulsos pueden crecer de parte y parte lo que sea necesario, donde existe una muy particular ética en la que en principio están permitidas todas las ideas, deseos y fantasías, simultáneamente están restringida la expresión motriz de dichos fenómenos. No puedo en este sentido evitar que venga a mi mente cuando de niño me enseñaban el catecismo astete y me decían que existían pecados en pensamiento, palabra y obra. En el recinto psicoanalítico se me ocurre, parece no existir el pecado en pensamiento y palabra, sino quizás solamente en obra. Recuerdo que yo le comentaba a mi profesor de religión, como presintiendo el encuadre psicoanalítico, que cómo se podría pecar en pensamiento y obra y palabra. Era quizás una forma de visibilizar un libre pensador, pero no un libre actuar. El tema volvía a ser qué hacer con esa relación real mientras psicoanalizo. Claro está que todos sabemos que en ese momento aparece la salida que ya cité. Con muchas modificaciones y aportes, esta solución conceptual y práctica sigue rondando el psicoanálisis.
la restricción en la acción para ambas partes, junto con el mandato de la regla fundamental, la atención flotante, explican muchas de las singularidades de la relación analítica. Finalmente, es esta una muy buena oportunidad para resaltar el carácter polisémico del término de transferencia inconsciente, polisemia que a mi juicio incrementa su valor más que crear confusión. Ello es de especial utilidad para alguien que, como en mi caso, pertenece a ese grupo de psicoanalistas que se niega a renunciar a su identidad cuando está más allá del diván, utilizando eufemismos como aquel de psicoterapia psicoanalítica o de psicoanálisis aplicado. Desde lo que me gusta denominar el psicoanálisis vienés con Freud a la cabeza, él mismo fue muy universal, tanto en sus intereses como en su práctica, metido en la cultura, en el arte, de manera muy comprometida. Cumplo así de manera muy breve con la invitación de mis compañeros de apertura a dar unas reflexiones acerca del concepto de la transferencia y de cómo la utilizo hoy en día en la práctica. Muchas gracias. Bueno, querido Alberto, muchas gracias por tu confesión. Me acuerdas de una vez en Lima, se organizó espontánea una mesa porque había mucho público, había como asistencia muy grande al Congreso, se abría el Congreso, ese Congreso se abrió. Era un Congreso de FEPAL, pero no el Congreso de FEPAL. Y entonces hubo una mesa redonda en la cual nos invitaron a hablar espontáneamente sobre psicoanálisis. Y me pasó un poco lo mismo, ¿no? Empecé a tomar cada uno de los postulados teóricos, empezando por la sexualidad infantil, y empecé a acabar con ellos, ¿no? Hasta que llegara la transferencia. En ese momento, ahí dije, aquí no puedo, tengo que aceptar que hay cosas que se repiten. Y en ese momento volví a construir el psicoanálisis como experiencia parecida a la tuya. Bueno, yo tengo varias cosas que decir. Lo primero, pues, resaltar que el concepto de transferencia, pues es un concepto maravilloso, es un descubrimiento maravilloso de Freud. Obviamente está ligado al concepto de inconsciente inevitablemente. Transferencia e inconsciente se construyen el uno al otro. Hacer transferencias como tener narices, ¿no? Como decía Carlos Plata. Y es tragicómico el concepto, como lo dijimos la primera vez cuando conversábamos de esta temática con Camilo. Todos los uxoricidios, todos los crímenes pasionales son transferencias, ¿no? Y eso es trágico. Y todos los enamoramientos, pues son transferencias, y eso es cómico, ¿no? Entonces lo tragicómico, esta transferencia está metida en lo tragicómico, ¿no? Claro, tu reflexión, ¿no?, confesional me puso a pensar en algo muy interesante que me parece importante rescatar en este grupo tan heterogéneo, y es el concepto de cómo resolver la transferencia, ¿no?, que tú trajiste, que se ha traído durante todo el tiempo, ¿no? Resolverla a través de la interpretación en la relación con el analista, ¿no? Entonces, los que tanto hemos trabajado en este campo, tantos años trabajando en este campo, pues también sabemos, y eso es una postura para discutir, que se puede resolver esta situación transferencial, es decir, se puede hacer consciente lo transferencial trabajando la intertransferencia de la persona que viene al análisis, analizando con otros objetos diferentes al analista, y vivir abreaciones emocionales intensas con otros objetos distintos a la situación del analista, sin que se niegue que en el fondo, como un telón de fondo, esté la transferencia con el analista muy sostenida con ese bello concepto de contención, tanto planteado por Bion como por Winnicott. Dejo ahí. Quiero gran discusión. Así es de que espero dar la palabra al público en forma abundante, ojalá.
Eduardo, por favor. Bueno, buenas noches. Agradeciendo pues el recorrido que hace el doctor Yamín del trabajo del abordaje de Freud, que entre líneas creo que sugiere una interpretación acerca de que la contradicción en Freud es su elemento esencial. Y con respecto al planteamiento del doctor Ferguson, creo que a mí me ilustra con respecto a un dilema que mantengo siempre con el ejercicio, y es ¿por qué seguir siendo el mismo después de haber leído en tantos pacientes tantas historias singulares? Bueno, Alberto, Ricardo. Qué interesante ese planteamiento, Eduardo, con esa frase. Aplico lo que yo estaba aplicando, que con solo decir la palabra aperturas habla sola, pero y con lo que tú dices de cómo seguir. Lo tuyo me evoca esa pregunta algo que tiene mucho que ver con algo que dijo Ricardo y que es algo en lo que yo estoy también actualmente muy metido, que es como en visualizar, reconocer cómo uno es modificado, ¿no? En los procesos analíticos y cómo uno va cambiando también. Mi maestro en eso y en muchas cosas, yo en esta última etapa de mi vida he estado muy cercano a las ideas de Ferenczi y esta idea del análisis mutuo de Ferenczi que obviamente ocurrió en situaciones muy complejas y tal, y eran momentos de análisis mutuo, ¿no? Pero yo creo que eso es así, es decir, yo creo que lo que pasa es que puede que no nos demos cuenta o no lo aceptemos, pero el análisis tiene que ser mutuo. Yo pienso, Eduardo, que cada vez que uno logra hacer una intervención, ¿no? Que en la otra persona genera alguna transformación, es porque en su propio origen uno se modificó también para poder haber hecho esa intervención y que la respuesta de él a eso lo modifica a uno. Es decir, yo, yo me acuerdo cómo, yo me acuerdo cómo, hablando de fases, ¿no? En el ejercicio, yo recuerdo cuando oí por primera vez lo de Ferenczi y el análisis mutuo, dije, ¿esto qué es? ¿No? Pero cada vez, y dije, no, esto es una cosa, es una exageración, pero cada vez veo no solamente que puede hacerse, sino que es que siempre se hace, sino que y no se visibiliza, ¿no? De alguna manera. Otra cosa, y la persona que se está analizando con uno siempre tiene interpretaciones acerca de uno. Lo que pasa es que lamentablemente muchas no se las dice, ¿no? Y uno se pierde de eso, ¿no? Y de lo que él capta de uno, o se las dice parcialmente, o uno eso lo enmarca dentro del cumplimiento o no, ¿no? De la regla, cosas de ese estilo. Pero esta afirmación que hace Eduardo, casi que lo invito también a que nos la profundice. A mí me evocó esto, tu afirmación, no sé si por ahí andaba lo que tú planteabas, pero me imagino, es de esas afirmaciones que uno siente que contienen muchas más opiniones detrás de eso, que sería fascinante si te animas como a hacerlas. Casi que reacciono a esto como una invitación a que profundices en tu propio comentario. Bueno, y habrá oportunidad para que Eduardo nos... Pero quisiera leer cosas que están en el chat que son interesantes, ¿no? La primera, un comentario de Nora Ruiz, neuróloga, que dice, doctor Fergus, excelente intervención. Nunca había tenido en mi experiencia médica un reto tan grande y el ejercicio permanente de estimular mi cerebro como con el psicoanálisis. Muy bien, Nora. ¿Quieres hacer algún comentario? Doctor Carvajal, no, yo me quedo corta para poder responder cualquiera de las intervenciones, no estas, sino las anteriores sobre el tema de transferencia. Estaba pensando que en mi práctica y pasados tantos años desde que me gradué, me pasa también esta carta
del doctor Ferguson, pero en mi especialidad, y es que encuentro que hacemos cosas como nos las enseñaron y como supuestamente no tenían que seguir siendo, y que la práctica, o sea, que el paciente me enseña y el acumular experiencias de esos pacientes a que las cosas pueden ser diferentes y me están funcionando mejor, que es lo más interesante. Como por ejemplo, agregar conocimiento de psiquiatría, psicoanálisis a mi práctica, algo que ha sido tan discutido dentro de los neurólogos, ¿no? Ok, muchas gracias, Nora. Pero tenemos también un comentario de Marilu Castellanos. Muchas gracias al doctor Yamí y al doctor Ferguson por sus magníficas conferencias. Tengo una pregunta sobre cómo sería la diferencia en la escucha del analista de lo consciente y lo inconsciente. ¿Serían dos escuchas diferentes? Esa le tocó a Ricardo. ¿Puedo intervenir? Ricardo, ¿estás? A ver, Ricardo está pensando. ¿Está pensando o no le oíamos? No sé cuál de las dos. Ok. Un segundito. ¿Me oyen? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ya te oímos, sí. No, me hacía pensar con esta pregunta en un planteamiento muy viejo que escuchábamos hace mucho tiempo, que la escucha analítica debía implicar un analista como de alguna manera disociado en dos partes. Uno que era como el analista vivencial, el que vivía, y el que vivía las transferencias de los pacientes. Y otro que podríamos asimilar hoy día como al analista racional, ¿no? El que piensa en esas vivencias, las elabora y se las devuelve al paciente. Pero creo que yo ya hoy no trabajo así tampoco, sino trato de ser mucho más integral. Y está uno pendiente, claro, de lo que está sintiendo, pero también a la vez de lo que el paciente le está generando a uno como pensamientos y reflexiones. Por eso también me identificaba mucho con lo que decía Eduardo, y yo creo que pues parte de lo que nos mantiene en este trabajo y que es una de las razones de ser de aperturas también, es que yo sí creo que con cada paciente con el cual logramos trabajar, y logramos trabajar es construir un vínculo psicoanalítico. Uno se modifica, o sea, uno no es el mismo después de haber tratado a ciertas personas, ¿no? No con todos pasa eso, pero cuando son vínculos que se logran mantener durante un cierto tiempo, que no vamos a ponerle pues una categoría específica, se convierten también en vínculos de enriquecimiento y de transformación para uno, ¿no? Es decir, es como si con cada paciente uno también pudiera ser mejor analista cada vez, ¿no? Y el paciente termina siendo también una fuente de enormes aprendizajes, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, la escucha sí es muy particular, ¿no? Yo sí creo que cuando uno acude a alguien que tiene una capacidad de escucha analítica, pues la forma como lo escuchan a uno como paciente es diferente a la de casi que cualquier otro profesional, y no quiero decir que sean solo psicoanalistas. La escucha analítica, ¿no? Tiene unas particularidades que al paciente le transmiten la sensación de que de alguna manera es única. Cuando nos llegan pacientes que han estado en otro tipo de terapias y finalmente se quedan con uno, yo creo que en parte es por la manera que tenemos los analistas de escuchar, que es muy particular, ¿no? Pero también sí, quiero resaltar mucho lo de Eduardo. Yo creo que con cada paciente uno sí cambia también, ¿no? Se enriquece sobre todo. Ok, Serapio, ibas a comentar. Bueno, sí, bueno, quería hacer una pequeña reflexión. Me pareció muy interesante las dos presentaciones, porque Ricardo, por ejemplo, comienza hablando del trabajo de Freud, de psicología de las masas y análisis del yo, que es un trabajo para mí fundamental para pensar
la relación entre los individuos y la cultura y la sociedad. No somos individuos que estamos aislados de nuestra relación con la cultura y con la sociedad, con las comunidades, digamos así, ¿no? Como decía Freud, somos construidos como sujetos desde un otro de la cultura. Nos hacen, nos hacemos y hacemos. Y no nos damos cuenta de que estamos repitiendo eso mismo que nos han hecho. Porque también tenemos dentro de nosotros el mandato de no saber cómo hemos sido construidos. Entonces, el psicoanálisis, lo que propone desde Freud, y quizás desde antes también desde otros modos de pensar al ser humano, es que busquemos la manera, de alguna forma, de saber cómo hemos sido hechos o construidos como sujetos humanos. Allí empieza toda una situación que me llevan a preguntarme, ¿no? ¿Por qué llamarlo la transferencia, por ejemplo, una enfermedad? Digamos así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿De dónde está construido ese concepto desde la cultura? Por un lado. Esto nos lleva también un poco al planteamiento que hace Alberto, ¿no? Bueno, ¿cómo nosotros podemos tener una ideología propia acerca de estos conceptos y acerca de la construcción de la mente humana? ¿Cómo es la realidad psíquica? Y hay diferencia entre la realidad psíquica y la realidad material. Es que la realidad material puede ser mirada solamente como algo aislado de la realidad psíquica. O somos sujetos siempre a una interacción permanente con la realidad material, cualquiera que sea. Lo otro que me pregunto es, ¿qué es la realidad? Digamos así, ¿no? ¿De qué realidad estamos hablando? Bueno, yo creo que este es un tema que nos puede llevar a reflexiones sobre lo que es la verdad también. ¿Somos observadores de los fenómenos o somos algo que también podemos ver lo que está más allá de los fenómenos, digamos así, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que nos damos permiso para poder pensar sobre lo que está planteado como verdades, podemos ser considerados heréticos de alguna forma. Y esto puede traer de alguna manera cuestionamiento a la libertad, que es otro tema que se ha planteado hoy, a la libertad de pensar y de actuar dentro del psicoanálisis. El rescate que hace Alberto del concepto de Ferenczi, del análisis de dos, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, la mirada que tenemos que tener abierta siempre en el vínculo con el otro, con el que estamos trabajando, de cuánto nosotros también estamos con nuestros procesos mentales presentes en el descubrimiento de lo que sucede en ese vínculo, digamos así, ¿no? Entonces, también me pregunto, bueno, ¿es posible, y lo abro para la conversación, es posible decir que hay un psicoanálisis intersubjetivo, intrasubjetivo, relacional, vincular? Bueno, yo creo que el psicoanálisis puede ser mirado en sus diversos momentos dentro de todos estos aspectos, digamos así, ¿no? Y el otro concepto finalmente que yo rescato de Freud es la postulación de predominancia, alternancia y simultaneidad de todos estos aspectos que se hacen presentes en nuestro proceso de trabajo psicoanalítico. Un poco esto es lo que quería comentar. Ok, Serapio, muchas gracias. Yo, de todas maneras, dejé una pregunta en el aire que nace de todas estas discusiones sobre si se puede resolver la transferencia en ese término claro, de hacer consciente lo inconsciente, ver lo que hay de pasado en el presente, a través de mirar otro tipo de vinculaciones muy profundas y muy emotivas que puede plantear el paciente, en donde hay transferencia no con el analista, ¿no? Y que eso podría ser también resolución de la transferencia, no solamente con la relación vincular transferencial con el analista. Esto lo digo antes de dar la palabra a Fernando, como para que empecemos a pensar en responder esta inquietud que yo tengo. Fernando, adelante. No,
dos cositas un poco anecdóticas. Cuando Ricardo hablaba de Paula Hyman y de Racker. Paula Hyman crea el concepto una década antes de Racker, ¿no? No son tan contemporáneos. Que Paula Hyman presenta su trabajo sobre la contratransferencia en el 49. Y Racker, su trabajo creo que es de finales de los años 50. Pero hay una anécdota interesante con Racker. Hay un trabajo muy lindo que está en una revista que se llama Topía, una revista argentina, que se llama Yendo del piano al diván, o yendo del diván al piano, donde recuerdan que Racker era pianista. Racker migra de Alemania en 30 y pico a Argentina y sobrevive, es gracias a las clases de piano, pero hay algo que dice Racker, y es que un poco él acompañaba en el piano a otros que tocaban los instrumentos. Racker dice que de alguna manera esa influencia de acompañar y de tener que escuchar a los otros instrumentos y acompañar con el piano los otros instrumentos, ¿sí? Como que influyó, no es que haya sido causante ni nada de eso, pero influyó en una manera de escuchar diferente, ¿sí? Que tiene que ver cómo el acompañante musical, ¿sí? Tiene que desarrollar una forma, un oído diferente para el otro. Y eso mismo, o una situación similar, le ocurrió a otro analista argentino, también dedicado a los problemas de la comunicación, ¿sí? Que teorizó mucho sobre estos asuntos, y es David Lieberman, que era pianista de jazz. ¿Sí? Entonces, lo digo porque en ambos están atravesados por la experiencia de lo musical y sobre todo de acompañar los instrumentos. ¿Sí? Y cómo se daría ese tipo de situación. Y el segundo elemento anecdótico tiene que ver con lo de Paula Hyman, y un poco escuchando al doctor Ferguson. Recordemos que Paula Hyman, que crea el concepto sobre contratransferencia, lo crea en el 49, por eso decía lo de una década antes, porque lo crea siendo una seguidora de Melanie Klein. Pero en el curso del tiempo, Paula Hyman va dejando de ser una seguidora de Klein, deja de serlo, se vuelve casi que en una enemiga, o al menos así lo considera más Klein que Paula Hyman. Pero lo digo porque en la experiencia analítica de Hyman con Melanie Klein, las dos venían de Alemania, ¿sí? Las dos llegaron a Londres, ¿sí? Y las dos sufrieron pérdidas. Entonces, cuando el doctor Ferguson hablaba de la intertransferencia, hay una reflexión de Paula Hyman, donde ella dice que ella se convirtió en una sustituta de Melita, la hija de Melanie Klein, para Klein. Y Klein le había ayudado también a ella a elaborar el duelo por la pérdida de su hermano mayor, el hermano mayor de Paula Hyman, y hablaba en algún momento de esa interrelación, esa intertransferencia, ¿sí? Analítica con Melanie Klein, que después deriva en que cuando Paula Hyman empieza a resolver su transferencia con Melanie Klein y empieza a ser autónoma y a plantear sus propios conceptos, Melanie Klein, que era bastante impositiva, no le gustó la cosa y empezó a rechazarla. A propósito de la pregunta del doctor Carvajal, ¿cuándo se resuelve una transferencia? Pues cuando uno se cura de la neurosis de transferencia. Y cuando uno logra salir de esa transferencia, me parece a mí que de alguna manera logra uno desidealizar o desidentificarse con ese analista, con el que uno revive o repite la situación de la neurosis de transferencia. Bueno, esos datos anecdóticos. Bueno, intervenciones. Camilo. Sí, bueno, este ciclo me ha resultado realmente muy estimulante, ¿no? Y nos ha puesto a pensar, pues realmente, ¿y de la transferencia qué? Pues algo que, y eso de la transferencia que lo vemos muy ligado al psicoanálisis, pero no podemos olvidar que es un fenómeno universal. O sea, no es un fenómeno que sucede o que se presenta exclusivamente o solamente en el ámbito
de la clínica psicoanalítica, sino es un fenómeno universal. Todos estamos haciendo transferencias continuamente. De hecho, la comprensión que permitió el descubrimiento de Freud es que cada mente humana transfiere, se manifiesta transfiriendo precisamente. Y en ese sentido, ahora que Serapio preguntaba, estoy muy de acuerdo con él, que hay que profundizar, ¿qué es la realidad? Para nosotros realmente, ¿cómo nos ayuda esto a comprender qué es la realidad? De alguna manera, la realidad es algo que se construye entre lo que vemos, entre lo que percibimos, pero sobre todo se construye con lo que transferimos a eso que observamos. Cada vez que vemos algo, estamos transfiriendo y creamos una nueva realidad. Entonces, esto es muy interesante porque en la vida cotidiana permanentemente tenemos que estar presentes que estamos haciendo transferencia. Lo que pasa es que, claro, en el tratamiento psicoanalítico, digamos que se recoge, se trabaja y da mayores facilidades para que eventualmente se produzca la cura. Pero la cura no solamente, que es un peligro empezar a pensar, idealizando el psicoanálisis, que la cura solamente se produce en el análisis. Hay otros eventos, pues es el lugar más adecuado porque está diseñado para eso, pero hay otros momentos, otros eventos, otras circunstancias que pueden permitir que nos transformemos en la medida en que podamos tener una mirada psicoanalítica del mundo en que vivimos y de las realidades que nos toca vivir, que, repito, es una construcción entre lo que percibimos, pero sobre todo lo que transferimos. No sé qué piensa Ricardo y Alberto de esta idea. Adelante. Muy lindo comentario de Camilo. Yo te agradezco mucho ese comentario, Camilo, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es lo que además se ve y permite, inclusive, no solo que ocurre en otros escenarios, sino que también se puede pensar y, digamos, utilizar, en el mejor sentido de utilizar, en todo lo que estamos llamando y cada vez como dándole más carta de ciudadanía, ¿no? A todo lo que es, como decimos, más allá del diván. Es que el psicoanálisis se incrustó en la cultura, ya le pertenece a la cultura, pues básicamente, pues seguramente en parte por sus logros, llamémoslos en lenguaje nuestro, por sus logros clínicos, pero se incrustó en la cultura como una herramienta de conocimiento, como una herramienta epistemológica, ¿no? De conocimiento en áreas muy diversas de la cultura, gracias a eso que tú señalas con claridad, que lo que se habla, que se ve ahí, digamos, magnificado, ¿no? O controlado, o que se puede como verse un poco más claramente en la situación analítica, son fenómenos humanos en todo, y por eso es que yo planteo, ¿no? Como que nunca me he sentido cómodo con los apellidos que dan como como que le bajan la categoría, ¿no? Psicoanálisis aplicado o psicoanálisis, pero es psicoterapia, es decir, eso es el psicoanálisis en plena acción, coherente con lo que se trata y con lo que se puede. Obviamente, cuando el psicoanálisis está tratando de entender con sus herramientas, o alguien de entender con sus herramientas una obra de arte, o está entendiendo fenómenos políticos o sociales, o una persona o entendiendo personas, la dinámica de personas, pues, o fallecidas, o que nunca han estado en un diván, pues tiene ajustes pertinentes a eso, pero no es como de segunda categoría, ¿no? Es decir, en un momento dado es el gran aporte de la cultura, y eso nace del comentario de Camilo, eso nace de que eso que está ahí son fenómenos absolutamente universales y permanentes, y que el verlos en otros escenarios
es muy, muy útil. Luego, me parece muy, muy pertinente ese comentario, Camilo, gracias. Sí, pensaba en la historia de la humanidad, cuántas intervenciones organizadas ha habido para escuchar a las personas. Sócrates lo hacía, pues es el primero que tenemos, ¿no? Su función, su operatividad estaba en esa escucha, ¿no? Los curas en la confesión, ¿no? Y nosotros, con el método analítico, los que escuchamos, sí, la mente, los que escuchamos la mente, llámense como se llamen, los que escuchamos al otro con el modelo de la mente, ¿no? Richard. Yo recordaba un poco al profesor Arcila, porque también pues yo he ejercido psiquiatría muchos años y después de pensionarme con una entidad pública, volví a trabajar en una clínica privada de psiquiatra. Y él no lo decía así, pero cuando los que lo conocimos, aquí hay dos que lo conocieron mejor que yo, pero casi que todo el modelo psicoanalítico se le convierte a uno primero inconscientemente, pero después cada vez más conscientemente, creo yo, en toda una filosofía de vida, ¿no? Uno no puede separarse ya de eso, pues uno no vive pensando en la transferencia, en la contratransferencia, pero en todas partes donde uno está sobre este planeta, como que los objetos internos de uno están cargados del modelo psicoanalítico de una manera muy arraigada y muy profunda, ¿no? Creo que si a algo se refería Camilo un poco a eso, como que es más que todas las experiencias también uno las ve a través de, inevitablemente, de alguna manera, a través de la lente psicoanalítica. No sé si es una tara, una virtud, pero para mí resulta pues algo inevitable, ¿no? Es parte de uno, como decía el profesor Arcila, ¿no? Una filosofía de vida. Así es. Antes de darle la palabra a Eduardo, que seguramente va a contestar, va a contestar a todos los requerimientos que se le han hecho, quiero leer algo que Marilu Castellanos trae, ¿no? Dice: gracias nuevamente por todos los aportes que esta noche han traído los colegas. Me gustaría que pudieran comentar sobre la contratransferencia como análoga al reverí planteado por Bion, y que algunos analistas como el doctor Cazorla, analista brasilero que queremos mucho, ¿no?, lo toma en ese sentido, ¿no? Ok, ya miraremos qué dicen ustedes, ante todo, Alberto y Ricardo, pero queremos escuchar a Eduardo en su retroalimentación. A propósito de lo que usted dice, ¿quién escucha hoy en día? Y usted cita a Sócrates y bueno, personas, individuos que se han destacado por hacer de la escucha un instrumento de conocimiento de la condición humana. Hay un poema de Quevedo y Villegas donde, atribulado por el desierto del barroco español, se dedica a leer clásicos y emplea esta figura: escuchando con los ojos a los antiguos. Yo creo que un buen escucha es el lector atento, el lector que subraya, que interroga, que incluso deja manchas de café en el libro, o quemaduras del cigarrillo, o que hace del texto con el que se relaciona lo que nos pasó a muchos, que creo que no estamos gratuitamente aquí en lo que estamos, cuando un libro en la adolescencia nos abofeteó y nos hizo imposible seguir siendo los que éramos. Así es. ¿Quién quiere contestar sobre el reverí de Bion? Porque dice... Tú.
Mientras vemos si aparece alguien que puede ser del público, ¿no? Que quiera comentar Claro, esta estamos pregunta tan convocando al interesante. público. Mientras aparece esa respuesta, que ciertamente no voy a ser yo el que comente esa pregunta. Estoy seguro que aquí hay personas que lo pueden comentar mejor. Guillermo da en el clavo, da en el almendrón, ¿no? Al plantear unas cosas importantes que uno recupera al pensar estas cosas, no es rescatar el concepto del inconsciente, que es muy importante, el concepto de la transferencia, que es muy importante. Es el riesgo, digamos, es peor, es que se pierde el concepto de lo mental, ¿no? Es decir, no hay que olvidar como la importancia, que eso está implícito en un comentario de Guillermo, como de clave para la civilización clínicamente, pero la comprensión de todo, el concepto de lo mental, que es un concepto que uno pensaría que está asegurado, pero no lo está, ¿no? Es decir, hay muchos planteamientos que le han hecho una gran embestida, por así decirlo menos, al concepto de lo mental. Luego, eso es una cosa muy importante, pienso yo, muy elemental, pero muy importante de todas estas reflexiones, es como el enriquecimiento y la conservación de ese concepto de lo psíquico. ¿Alguien se anima a comentar esta pregunta del reverí? O generalmente cuando uno pregunta algo, generalmente en un 99% uno tiene la respuesta. Entonces Claro, por eso le estaba diciendo yo invito a la Castellano persona que nos que comente. hizo la pregunta que lo comente un poco. No sé si se anima. Bueno, no puedo poner la cámara porque estoy en Venezuela y en Venezuela tenemos graves problemas de internet, así es que corro el riesgo de que se me corte la comunicación. Estamos oyendo Mi mucho. pregunta está un poco... ¿Me están oyendo bien? Sí, Muy madre. bien, y ¿Me están adelante. oyendo muy Gracias. bueno? Y gracias por entregarnos no solamente una pregunta, sino una respuesta que ahí veo venir. Sí. No, más bien es ampliar un poco la pregunta, ¿no? En el sentido de que en esta comunicación que ustedes plantean entre paciente y analista, yo me pregunto cuánto es el contenido de la intuición. Que bueno, uno recuerda un poco el concepto de Bion del reverí, donde la intuición es básicamente uno de los elementos más importantes en la contención del paciente. Entonces yo me preguntaba un poco con la intervención del doctor Ferguson, hablando del análisis de lo consciente, y que bueno, que él encontraba en el análisis de lo consciente, tenía que encontrar el inconsciente. Y yo me preguntaba en ese tipo de trabajo, ¿dónde está la intuición? ¿Dónde está la intuición? ¿Dónde aparece la intuición? ¿Cómo se maneja la intuición en esa diada analista analizado? ¿Aparece en lo consciente o aparece más en lo inconsciente? Es algo más bien que me preguntaba un poco alrededor de toda esta conversación que se ha mantenido entre analistas tan doctos en la materia. Claro, Muchas gracias. yo voy a decir alguna cosa, ¿no? Que me entolló la lengua lo que dijo Marilu. Y es el tema de la empatía. Que es bien interesante, ¿no? Empatía versus narcisismo, ¿no? La capacidad empática del ser humano, y aquí sí nos meteríamos en las neurociencias con las células de espejo y el trabajo de Rizzolatti con la Universidad de Parma. Pero bien, quedándonos simplemente en lo mental, ¿no? La capacidad empática, que es la que permite en última instancia el reverí, y la capacidad empática, que es la que permite también la contención, ¿no? La recepción total de ese otro que viene a conversar con nosotros, pero también cómo podemos ser contenidos en ciertos momentos, ¿no? por el otro en la relación analítica. Y eso genera entonces
esa doble vía, ¿no?, maravillosa que se da con tanta frecuencia en análisis, que sería la inclusión de la contratransferencia. O sea, doctor Carvajal, que para usted la empatía sería lo mismo que la intuición. No, es decir, la intuición es el resultado operativo de la empatía. Ok. Sin embargo, uno puede ser empático con un planteamiento consciente, ¿ok? Sí, claro, tú estás planteando la intuición. Si la intuición está en la semiclaridad o semisombra de lo consciente. Exactamente. Bueno, es como para pensarlo, ¿no? Como para reflexionar acerca de nuestro trabajo y cómo trabajamos con este tipo de recursos mentales, ¿no? Si es que los tenemos a veces, porque a veces aparecen, a veces no aparecen. Por algo el movimiento psicoanalítico cada vez es más femenino. No, Sí. Raskoski me lo decía alguna vez. Che, el movimiento psicoanalítico antes era de médicos, pobres y jóvenes. Hoy es de viejas psicólogas y ricas. Decía Arnaldo, como el movimiento psicoanalítico lo habían tomado las mujeres. Yo pienso que su capacidad intuitiva, la madre, ser madre para nosotros, pues se vuelve fácil al final de 50 años de análisis, pero para ustedes de arrancada son madres. Y toda la capacidad de contención e intuición es mayor, ¿no? Bueno, no sé, estoy metiéndome en Honduras, ¿no? Bueno, pero yo quiero también comentar que, claro, la contratransferencia es un desarrollo de la transferencia y como desarrollo, pues parte de la idea de que efectivamente el que transfiere no es solamente el paciente, sino que el analista también hace sus transferencias. El asunto con el reverie, que es un concepto muy lindo de Bion, de ensoñación, es que el reverie, que tiene mucho que ver con la empatía, es que el reverie recibe la transferencia del otro. Bion pues, lo describe en la relación madre-bebé. La mamá recibe las proyecciones de su bebé y gracias a su capacidad de reverie, a su capacidad de ensoñación, en cierta forma como que adivina lo que le está pasando y le devuelve al niño porque le devuelve lo que necesita. En una relación de una manera intersubjetiva que permite el crecimiento. Y en esto me parece importante retomar un poco el concepto que trajimos con Guillermo, tomado de Echegóyen, en cuanto a la diferencia entre la experiencia de una persona, la experiencia y la transferencia, que en el sentido de que la experiencia pues es aquel pasado, aquellas cosas del pasado, aquellos clichés del pasado que enriquecen la experiencia, la situación actual y no interfieren con el presente. Y es una actividad absolutamente que se rige por el principio de realidad y es consciente. Mientras que la transferencia es, por definición, inconsciente e interfiere con el presente y se rige por el principio de placer. Entonces creo que esto nos puede ayudar. No sabía que Cazorla había escrito sobre estas cosas, pues ha escrito de muchas cosas y siempre muy interesante. Pero creo que por ese lado podemos tener muy presente que en la contratransferencia
pues de lo que se trata es de que el analista pueda estar más consciente de sus cosas que actuando y si actúa su inconsciente en una contratransferencia, se pueda rescatar para permitir el crecimiento y el regreso pues de una experiencia que podríamos llamar una experiencia feliz, ¿no? Tanto en la relación madre-bebé como en la relación con otra persona, como desde luego en la relación analista-paciente. Ok, Luis Fernando nos recuerda que, doctor Orduno recuerda que Marilu tiene un trabajo sobre transferencia arcaica. Hubiera sido bien interesante haberlo escuchado. Lástima que se nos acabó el tiempo. Ya estamos bastante adentrados en la noche, ¿no? En el soirée. Ok, Eduardo, dos cositas, te escuchamos, dos cositas. Una para relacionar la intuición con lo que se señala del paradigma indiciario en Freud, en Conan Doyle y en Morelli. Es decir, y que la intuición ya pues tiene carta de ciudadanía en la neurociencia, es muy respetable muy recientemente. Pero lo segundo es que pues, no se ha mencionado a Lacan, el concepto de transferencia en Lacan. Para Lacan el concepto de contratransferencia no existe. Lacan plantea que existe la transferencia y procede del deseo del analista de que suceda un análisis. Muy interesante. Okay. Bueno, esto aquí nos podemos quedar toda la noche porque esto se prendió. pero nos toca que terminar. Cami, ¿algún pequeño comentario sobre lo que viene? No, simplemente invitarlos a dentro de 8 días el inicio de nuestro cuarto ciclo de conferencias alrededor del tema de comunidad y psicoanálisis. Solamente eso, Guillermo. Bueno, muchas gracias. Empezamos otro nuevo ciclo de transferencias, si no nos vamos a cansar aquí de estar mucho tiempo con ustedes. Bueno, buenas noches, un abrazo a todos. Gracias.